Hola a todos. Gracias por estar presentes. Hoy queremos reflexionar sobre las palabras de Jesús, sobre su mensaje. Hoy le pedimos al Espíritu Santo que nos recuerde lo que hemos olvidado, de lo que Él habló, porque es muy valioso. Hoy le pedimos al Espíritu que abra nuestra mente y nuestro corazón para recibir esas palabras que siguen vigentes, esas palabras que nunca van a perder el espíritu, porque sus palabras son espíritu y son vida. Entonces vamos a hablar de su mensaje, qué fue lo que habló, cómo lo compartió, qué fue lo que nos vino a entregar el Hijo de Dios. Entonces vamos a Mateo 4, vamos a leer Mateo 4, versículo 17. Está hablando Jesús y nos ubican en un momento importante para Él. Dice, a partir de entonces, ¿de cuál entonces? Dice, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado la luz. Entonces, mire este preámbulo para lo que Jesús va a anunciar, que ha brillado la luz, que la tierra estaba llena de tinieblas y se ha manifestado la luz. ¿Y en qué momento nos está hablando el apóstol Mateo en que Jesús empieza a anunciar el reino? Fue posterior a la tentación que Jesús tuvo que confrontar al enemigo, a Satanás. Entonces, una vez confrontado el enemigo, él se une a ese mensaje de Juan el Bautista. En ese momento también Juan el Bautista había sido encarcelado. Entonces en ese momento nos dice en el verso 17 Mateo, a partir de entonces, o sea, viendo que venía la tentación, viendo que se enteró que su primo Juan el Bautista, quien había anunciado a Jesús, sabemos que él también había llegado con ese mensaje. Jesús se une a esa palabra, dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. O sea, esa es la predicación que inició el ministerio de Jesús. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Entonces, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Vemos que es un momento importante, ¿sí? Porque Él vino a manifestar esa declaración que hacía Juan para abrir el camino de Jesús, donde Jesús empezó a hablar del reino. O sea, su tema desde ese momento era el reino, su predicación era el reino. Miremos Marcos 1:15. Dice Marcos 1. El tiempo ha sido cumplido y el reino de Dios está al alcance de la mano. O sea, viene la misma, el cumplimiento de ese tiempo, de esa palabra que Jesús estaba revelando y predicando. Entonces Marcos dice que está al alcance de la mano. Y dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces, es una palabra para un tiempo señalado que empezó a predicar Jesús. Dice Lucas 16:16, la ley y los profetas son hasta Juan, a Juan el Bautista. Desde entonces la buena noticia del reino de Dios es anunciada. Entonces viene ese tiempo, viene
ese tiempo en que Jesús empieza a predicar sobre el reino. Entonces, ¿por qué se dice qué es lo que Jesús está predicando? Una nueva noticia nos está dando en ese tiempo. Es el evangelio del reino. Es una buena noticia donde hay una apertura para que el hombre se arrepienta, cambie su forma de vivir, cambie su forma de pensar, porque hay un sistema nuevo, porque hay una forma nueva de vivir en el reino. Entonces, eso es lo que Jesús vino a anunciar y es una buena noticia para todos. Es una nueva noticia en ese tiempo y es una nueva noticia hoy, ¿sí? Entonces, eso que empezó a oponerse a ese mensaje, porque ese mensaje trajo mucha molestia en los religiosos. Sabemos que el mensaje del reino no fue recibido por ellos, por la religión, por los religiosos. Se opusieron con violencia. Entonces, el reino es una semilla, ¿sí? Que él no vino a establecer un gobierno en la tierra visible, ¿sí? Porque él era el que se estaba acercando, él era el que estaba ahí diciéndole y enseñando a sus discípulos que había una oportunidad, ¿sí? Si se creía en el evangelio, si se arrepentían y cambiaban su forma de vida, de entrar en un nuevo sistema. ¿Qué sistema? O sea, todos conocemos que cuando Jesús vino, Roma los tenía a los judíos esclavizados. O sea, Roma era el gobierno visible por el que ellos querían que el reino, a través de Jesús, se opusiera a ese sistema. Entonces, hoy vemos que es un reino espiritual, que es un reino invisible. Es un reino que se opone de manera poderosa a ese sistema. Vemos cómo ellos fueron enseñados por Jesús y ellos siempre cuestionaban a Jesús porque su mensaje no incluía el derrocar a Roma, ¿sí? El de establecer nuevamente a Israel como una nación, digamos, que gobernara sobre esos sistemas que ellos tenían y eran oprimidos. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Ellos no entendían. Muchas veces nosotros tampoco entendemos. Y nosotros de pronto no entendemos que el reino es un reino que realmente no conocemos, ¿sí? Porque cuando nosotros esperamos que el sistema de gobierno en el cual vivimos, o la nación, o el sistema educativo, sistema económico, sistema de gobierno, solucione y nos traiga lo que nosotros buscamos, pues nos vamos a defraudar, la verdad, porque eso era lo que les pasaba a los discípulos. Ellos esperaban que Jesús peleara, incluso pues vemos a parte de sus discípulos que querían, digamos, era confrontar a Roma de manera violenta, ¿sí? Y Jesús muchas veces les dijo: ustedes no han entendido cómo se confronta ese sistema del mundo, digámoslo así. Entonces, ¿qué se opone al reino? Un sistema religioso. ¿Qué se opone a que nosotros podamos vivir en esa dimensión del reino? Nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Por eso es que es arrepentidos, cambie su forma de pensar. Mientras nosotros no seamos transformados en nuestra forma de pensar, vamos a seguir dependiendo del sistema del mundo, esperando en el mundo que solucione el hombre, ¿sí? La salud, por ejemplo, la parte financiera, la educación, dependemos de ese sistema. Pero ¿qué vino a confrontar Jesús? Esos sistemas. Si veamos Juan 3:15, ¿dónde están esas formas de pensar que se oponen al reino? En nosotros,
en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver el mundo, digamos, esa cosmovisión. Y eso es lo que quiere que Jesús, que nosotros cambiemos para poder vivir esa plenitud del reino. Entonces dice Juan 3, está hablando Jesús, sabemos, con un principal, con un religioso. El religioso no entiende lo que Jesús le está hablando. El religioso no entiende de qué se trata el reino. Sin embargo, Jesús le dice, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era un experto en la ley y no entendió. Y le insiste Jesús y le dice, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, y nos preguntamos, ¿cuándo nosotros hemos nacido del agua y del Espíritu? ¿Cuándo nosotros realmente hemos sido transformados, ¿sí? Y hemos sido regenerados, o sea, vueltos a generar, transformando nuestra naturaleza para que podamos entrar, como dice Jesús, en ese reino. Y nos preguntó hoy Jesús, como le preguntó a Nicodemo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, en este punto que nos está recordando el Espíritu Santo, en estas palabras que habló Jesús, que la religión o el religioso que representa a este hombre siempre espera que ir al cielo, ¿sí? Ir al cielo. ¿Qué dice Jesús? Que Él trajo el cielo a la tierra, ¿sí? Porque Él dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. ¿Cómo nos acerca el reino? Jesús. Él vino a traer el reino a la tierra. O sea, no tuvimos que ir al cielo y traer el reino, sino que el reino se hizo presente en la vida de Cristo. El reino se hizo presente en Él. Y Él gobernó, tuvo dominio y tuvo autoridad en medio de un sistema de opresión y en medio del sistema religioso. O sea, dos sistemas, el político que se unía a oprimir con el religioso. Se opuso a ese mensaje. Entonces, podemos hoy recordar que el reino, o sea, que está anunciando Jesús, Él anuncia que el rey ha llegado en la persona de Cristo. O sea, aquí lo está diciendo. O sea, no necesitamos sino entender que nosotros venimos a ser transformados, a ser regenerados, a volver a generar, a nacer de nuevo para poder tener acceso al reino. ¿Cuándo? Aquí mismo cuando estaba hablando, o sea, en este punto en que estaba Jesús hablando con Nicodemo, Nicodemo hubiera podido ser transformado en esa naturaleza. O sea, ser transformado y decirle, en vez de hacer esas preguntas de cómo voy a nacer nuevamente él debía haberle dicho, ¿cómo hago para nacer de nuevo? Quiero nacer de nuevo, quiero ser transformado, quiero ser regenerado. Y en ese momento, Nicodemo hubiera podido tener acceso a ese reino del que le estaba hablando Jesucristo. Entonces, el anuncio de un reino espiritual. Por eso le dice Jesús, yo no puedo ni llegar a hablarle del reino espiritual porque usted ni siquiera entiende las cosas
terrenales, o sea, no entiende ni lo de acá abajo ni lo de arriba. Entonces, no le pudo explicar que es un reino espiritual. La oportunidad de entrar en el reino de Cristo que se ha abierto para todos, le estaba hablando Jesús a Nicodemo. Sí. Entonces, esa transformación, ¿sí?, es lo que hace que podamos crecer como creyentes en esa vida de reino, en esa vida nueva, en esa vida que no conocíamos, ¿sí? Entonces, todo el mensaje, todo lo que compartió Jesús a sus discípulos, todo lo que predicó, era sobre esa buena noticia, sobre esa oportunidad, sobre esa apertura, ¿sí?, sobre ese tiempo señalado en el cual ya el reino estaba aquí, en la tierra. Ya había acceso a ese reino, ¿sí? ¿Cómo? Vemos que Jesús lo explica claramente a Nicodemo. ¿Cómo podemos entrar al reino? Naciendo del agua y del Espíritu, ¿sí? No hay otro camino, no hay otra forma, siendo transformados, siendo regenerados, vueltos a generar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se manifestaba el reino? ¿Cómo Jesús manifestaba el reino? Veamos Mateo 9:35. Entonces Mateo 9 nos dice que Jesús recorría todas las ciudades, wow, y las aldeas enseñando en las sinagogas, o sea, iba también al templo, el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, el poder se manifestaba porque el reino se manifestaba en luz, en salud, en vida, en libertad. Ese es el reino, es el ámbito donde Dios gobierna y donde su poder y autoridad se manifiestan porque se hace su voluntad. Jesús no lo explicó. Yo no vine a hacer lo que a mí me parece. Yo vine a cumplir lo que el Padre me envió a hacer. Y para eso fue designado, para predicar, para manifestar el reino en la tierra, para acercarlo, para ayudarle a las personas a entrar en ese reino. Principalmente, primeramente, a sus discípulos. Les enseñó que vieran cómo se manifestaba el poder y la luz, ¿sí? Porque ellos fueron testigos oculares, como dice acá, no predicamos lo que no hemos visto. Ellos fueron testigos oculares de la vida de Dios en la tierra, porque dice que en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, en la manifestación de la vida y de la luz, él veía que eran sanos los enfermos, liberados los endemoniados, libertados los cautivos. Es impresionante porque ellos fueron testigos de que el reino se manifiesta siempre en poder y autoridad y dominio. Entonces, Jesús anunció estas buenas noticias para quienes estaban lejos de la vida de Dios. O sea, todos a los que Jesús se acercó estaban en tinieblas, ¿sí? Como dice la palabra que leímos al principio. Había mucha tiniebla, había mucha enfermedad, había mucha ignorancia, opresión. Y Él vino a traer libertad, a traer salud, a traer vida a aquellos que Él impactó, a aquellos que Él, a los que se manifestó, ¿sí? Entonces,
Él es el testigo fiel. ¿Por qué es testigo fiel Jesús? Porque Él vino a manifestar el cielo, lo que el cielo es en la tierra. Entonces, ¿qué hay allá? Luz. Vino a manifestar la luz, vino a manifestar la vida, vino a manifestar el amor, ¿sí? Vino a manifestar el poder. Entonces, Jesús dice, testigo del cielo. Él es testigo del cielo. Él vino a revelarnos ese reino celestial, ¿sí? Cómo se mueve el cielo aquí en la tierra. Nos vino a enseñar cómo Él movió el cielo en la tierra mientras estuvo acá. ¿Y qué espera de nosotros? Que nosotros podamos tener acceso a ese gobierno espiritual para nosotros traer el cielo a la tierra. Para nosotros traer esa vida, esa luz, traer el amor, traer la justicia, porque Él vino a establecer, Él vino a enseñarnos la justicia, ¿sí? Allá no hay injusticia, es un reino donde hay armonía, donde hay vida, donde hay alegría, donde hay gozo, donde hay paz. Y donde Él estuvo, donde Él anduvo, se manifestó esto. Donde Él caminó, se manifestó esto. El gozo, la alegría, la paz, la salud, la bendición. Porque el reino de Dios se acercó a través de Cristo. Y esa noticia, esa buena noticia, esa información, eso que los profetas indagaron, dice, esas buenas noticias del reino, dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan el Bautista. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él, ¿sí? Entonces, todos se esfuerzan por entrar en el reino. La oportunidad de entrar en el reino se ha abierto para todos, y no solamente para ellos, para los judíos en ese tiempo, sino para todas las naciones, ¿sí? Entonces, dice acá en Primera de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esta salvación, indagando quién y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. A ellos fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os fueron proclamadas por medio de los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas que los ángeles, mirando fijamente, anhelan penetrar. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro? Que todos los profetas profetizaron y escudriñaron acerca de la salvación. Que ellos, o sea, los discípulos, les fue revelado no para ellos, sino para nosotros también, la administración de las cosas que ahora fueron proclamadas por medio de la predicación del Evangelio por el Espíritu, ¿sí? Entonces, Jesús obviamente predicó el Evangelio por el Espíritu y les habló mucho del reino, muchísimo, o sea, ahora vamos a ver. Pero, ¿cuándo entonces ellos empezaron a predicar el Evangelio? Dice que por el Espíritu Santo. Entonces, hoy nosotros, este Evangelio es el que debemos predicar por el Espíritu Santo, ¿sí? Esas buenas noticias las trae hoy, están vigentes hoy el Espíritu Santo.
Y podemos entrar en esa realidad del reino para conocer cómo se vive dentro de ese ámbito. ¿Qué recibimos nosotros? Dice Pablo que él dobla sus rodillas para que podamos entender lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabe qué nos ha concedido? Un reino. Un reino. Nos hacemos parte al entrar en el reino, al entrar en Cristo, al entrar en su dimensión espiritual, de un reino que es poder, dominio de Dios, donde todo se manifiesta de manera, la justicia de Dios se manifiesta de otra forma que lo que conocemos de los sistemas del mundo, ¿sí? Entonces, dice Efesios 1, 9, 10, Efesios 1, verso 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, que se propuso en sí mismo, hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados, para volver a unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Dónde se unen todas las cosas? ¿Dónde podemos tener acceso a esas cosas celestiales, a esa revelación del reino, a esos misterios? Porque el reino tiene misterios, tiene secretos. ¿Sí? Dice, donde está Cristo, está el reino. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, ¿cómo podemos hoy nosotros contestar esa pregunta? ¿Realmente vivimos en ese ámbito del reino? ¿Realmente conocemos qué es el reino? ¿Realmente nosotros hemos visto y hemos entrado al reino? ¿Hemos sido transformados en nuestra mente de tal manera que podemos entender las cosas celestiales? Como dice Jesús. Si hoy estuviera Jesús con nosotros haciéndonos la misma pregunta que Nicodemo, ¿qué le podríamos contestar nosotros? Esas preguntas que Jesús nos hace hoy por el Espíritu de Dios, ¿realmente vivimos en esa dimensión de gobierno? Creo que tenemos que seguir buscando. Dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí, yo hoy declaro mayor entendimiento, una apertura a mayor entendimiento de lo que es el reino, sobre todo en estos tiempos donde necesitamos tanto una buena noticia, o sea, necesitamos tanto enfocarnos en esa predicación, porque es que está vigente. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es nuestro tema? Es el que Jesús habló. Es la predicación de Jesucristo la que hoy debemos predicar. Son sus palabras las que hoy debemos recordar y seguir. Creo que podemos perdernos tanto que debemos buscar nuevamente ese fundamento que Jesús colocó, esa puerta que abrió, porque Él es la puerta para tener acceso a través de la transformación de nuestra mente, porque no podemos entrar si no somos transformados y regenerados. Arrepentidos quiere decir cambie su manera de pensar. Esa no es la forma, no es por ahí. Cámbiela, no se conforme. Él quiere renovar nuestra mente para que nosotros podamos ver y entrar a esa dimensión de ese reino. También dice la palabra, o sea, mire lo que también nos dice Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu. Debemos reconocer nuestra pobreza espiritual. Realmente debemos reconocer lo que nos falta para poder vivir esa dimensión de poder y dominio, de gobierno. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos, de los que reconocen su necesidad de Él, su necesidad
de entender y de más, quiero conocer más, quiero entender más la mente de Cristo, quiero vivir más, en que sus pensamientos se vuelvan los míos, en que sus deseos sean mis deseos, de yo entender lo que debo hacer en este tiempo, cómo me debo acercar a una persona que está en tiniebla, que está en enfermedad, que está en angustia, para que se manifieste el reino con poder, con dominio y con autoridad, para que realmente sea visible ese reino hoy, porque debe ser visible, ¿sí? Entonces, dice la palabra, yo miraré al pobre y al humilde de espíritu. Entonces es una condición para entrar al reino, ¿sí? Es una condición que nosotros reconozcamos nuestra necesidad espiritual, nuestra pobreza, realmente exponernos delante de Él para poder nosotros tener acceso y poder permanecer en ese reino. Y entonces poder entender su lenguaje. El religioso no entendió su lenguaje. Nicodemo no pudo entender su lenguaje. ¿Cuál lenguaje? Dice Jesús. ¿Por qué no entiendes mi mensaje? Le dice a los religiosos. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no entiendes mis palabras? Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Hay un lenguaje del espíritu. Y él le decía a Nicodemo y le decía a los religiosos, ustedes no entienden mi lenguaje, ¿sí? No son solo palabras, es lo que el espíritu de la palabra está declarando, lo que el espíritu de la palabra hoy nos recuerda, nos exhorta y nos dice cuál es tu condición frente a vivir en esta dimensión. Eso fue lo que vino a Jesús a traernos. Eso fue lo que Jesús bajó del cielo. Ese es el reino de Dios para nosotros. Para que nosotros, dice, está aquí, está a la mano y está cerca. ¿Sí? Y pues obviamente Él se fue y nos dejó al Espíritu de Cristo, al Espíritu de la verdad. El Espíritu nos recuerda, se llevó el reino está aquí en medio de nosotros. Donde Cristo está, el reino está. Él lo dijo, yo les he dado tu palabra, le dice al Pablo, y el mundo los aborreció. El sistema aborrece este mensaje. El mundo aborreció a los discípulos, ¿sí? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No somos del sistema. Mundo, cosmos, no es tierra, es sistema de gobierno, sistema económico, sistema, ¿cómo lo llame usted? Ese es el mundo, como el mundo se comporta, piensa y actúa. Yo no soy del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo como yo no soy del mundo. Entonces, ¿de dónde somos? ¿De dónde somos? ¿Sí? ¿De dónde venimos? No somos de este sistema. Venimos del sistema del reino de los cielos. Venimos de ese reino inconmovible. Es un reino eterno. Es un reino que no va a ser destruido jamás. ¿Sí? Es un reino donde gobierna Jesucristo, donde gobierna y establece ese poder, esa autoridad, donde Él es conocido, donde Él es obedecido, donde Él es escuchado y obedecido, se manifiesta el reino y el poder, y la luz, el amor, la bendición. Lo dijo Jesús: Padre nuestro que estás
en los cielos. ¿Dónde está nuestro Padre? En los cielos. Santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿cómo hacemos la voluntad de Dios si no conocemos cómo es en el cielo? ¿Cómo hacemos y vivimos bajo unos principios de reino si no conocemos los principios? ¿Cómo es allá? ¿Cómo se funcionan las cosas allá? ¡Wow! ¿Sí? Tenemos que entender cómo funciona el reino para poder hacer que se haga tu voluntad aquí, ahora, como en el cielo. Entonces, ¿por qué no sois capaces de oír mi palabra? Le decía a ellos ¿sí? ¿Por qué no somos capaces de escuchar los cielos para entender la voluntad del Padre y hacerlo una realidad en nuestra vida, en nuestro hoy? El reino de Dios gobierna. El reino es reino porque el reino gobierna. Se opone la religión, se opone al reino. Entonces recordemos, Jesús no vino para llevarnos al cielo, sino que vino a traer el cielo a la tierra. O sea, estoy hablando cuando vino, cuando se hizo como nosotros, cuando caminó, cuando nos enseñó, cuando habló, cuando enseñó y predicó sobre el reino. ¿Sí? Y recordemos 2 Corintios 4:6, dice Pablo, porque el Dios que dijo resplandezca luz de la tiniebla es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria en la faz del Hijo, en la faz de Jesucristo. ¿Qué resplandeció en nuestro corazón? La luz, dice, para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sí? Esa gloria es la que nos va transformando, es la que nos va regenerando, es la que nos va a traer luz sobre lo que es ese reino, ¿sí? ¿Y dónde gobierna primeramente el reino? Como dice acá Pablo, en nuestros corazones. O sea, el gobierno de Cristo en los corazones de los creyentes inicialmente empieza con esa regeneración, con la transformación. Y no solamente transformación de nosotros, sino me trasladó, dice Pedro, que Él nos trasladó de un reino de tinieblas a un reino de luz de su amado Hijo. O sea, no solamente es algo que yo vivo en mi corazón, en mi mente, para yo tener entendimiento y conocimiento de la gloria de Dios, sino que yo debo entender que no vivo ya en ese reino. ¿Y qué dice la palabra? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es el que gobierna esos sistemas? Obviamente nosotros no debemos estar en ese sistema porque es un sistema de tinieblas. ¿Sí? ¿Qué trae ese sistema? Todo lo que seguramente Jesús pudo evidenciar mientras estuvo acá con sus discípulos y mientras recorrió las calles de las ciudades. ¿Qué fue lo que vio? Enfermedad, tristeza, opresión, pobreza, escasez, angustia. O sea, todo ese sistema no trae vida, ¿sí? No trae vida. Entonces, arrepentidos,
sigamos en ese proceso de transformación de nuestra mente para oponernos a ese sistema de tinieblas y poder traer una buena noticia hoy, ¿sí? Poder vivir en esa buena, que eso sea realmente una realidad para nosotros, ¿sí? Que no sea una filosofía, que no sea el reino algo lejano, que no sea el reino algo que yo pueda aprender, pero está lejos, yo vivo en otro territorio, yo vivo bajo otras leyes. Obviamente, como dice Jesús, no pido que los quites del sistema, pero guárdalos del maligno. ¿Por qué? Porque el maligno gobierna esos sistemas. Entonces, es algo que Jesús era consciente, ¿sí? Y que es consciente hoy, que estamos en esos sistemas, pero no somos del sistema, no somos del mundo, pero podemos ser guardados del maligno porque nosotros, digamos, nos movemos, como dice la palabra, existimos y somos en Cristo. Estamos bajo el sistema de Cristo, bajo ese reino de luz, dice la palabra, es un reino de luz. Entonces, digamos, hoy yo vivo en el reino de la luz, yo vivo bajo el sistema de la luz. Amamos la luz, Señor, y queremos que cualquier tiniebla, cualquier ignorancia, cualquier situación, que el sistema de este mundo hoy nos guarde del maligno, Señor. Hoy podamos decir, como dijiste tú, Señor, guárdanos del maligno, para que podamos vivir en plenitud bajo otro sistema que trae vida, que trae gozo, que es justo y que trae una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de cualquier circunstancia. Entonces, ¿qué podemos decir hoy, sí, de ese gobierno sobre nosotros? ¿Qué más habló Jesús? Mire, es tan hermoso, dice que el reino es como una fiesta de boda, como un banquete de celebración, donde hay alegría, donde hay danza, y el anfitrión quiere que todos vengan. Así es el reino, pero hay muchas excusas. No hay tiempo, no puedo ir a la reunión, y no llegan los invitados, dice la palabra. Llegan otros que no eran invitados a ese banquete. Así es el reino. No llegamos, somos invitados a entrar y no entramos. Y sabe, lo mismo le decía el Señor a los fariseos: ustedes ni entran ni dejan entrar a los demás. O sea, no se opongan, ¿sí? Dejen entrar a los demás. Entonces, así es el reino, que no nos pase eso, que no nos veamos por fuera de la invitación, que el Señor esté celebrando y invitando y convocando y nosotros nos quedemos por fuera, no lleguemos, no podamos escuchar lo que Él va, ni lo que va a impartir, ni lo que va a regalar, ni lo que va a ofrecer, qué alimentos debemos comer. No llegamos a la boda, no llegamos a la fiesta, no llegamos, tenemos excusas. Así es el reino, dice Jesús. También dice que es un tesoro escondido en un campo y que hay alguien que lo busca. ¿Sí ven? Buscar el reino. Alguien lo busca y encuentra un tesoro, pero ese terreno no es de él. Pero él vuelve a su casa y vende todo para comprar ese terreno. ¿Por qué? Porque encontró algo valioso, porque encontró un tesoro que nadie ha visto, porque él le da valor a ese reino, ¿sí? Le da valor a estar ahí, que no le importa nada, nada es más valioso, no, ninguna otra cosa se compara con el valor de ese tesoro. Así seremos nosotros, si valoramos el estar en ese reino, el vivir, el escudriñar, el buscar, porque él le tocó buscar, y no creo que una vez, muchas veces, hasta que lo encontró. Pero cuando lo encontró, nada,
es más valioso que, que Yeshua. Nada se compara. Nadie le puede quitar ese tesoro. Entonces mira lo que nos está hoy explicando el Espíritu a través de lo que Jesús habló. También es una semilla pequeña de mostaza que se siembra en el corazón, se planta en el interior de una persona y empieza a crecer y da fruto, ¿sí? Empieza a transformarse en algo muy grande, muy poderoso, porque empieza a experimentar el reino. Como una semilla, pero va creciendo de una manera tremenda. Entonces, ¿qué espera el de nosotros? Que sigamos creciendo, que sigamos escudriñando, que sigamos buscando realmente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser añadido, todo. Entonces, va creciendo de tal manera que va siendo transformado y se va volviendo algo muy grande. Así es el reino. Te hace transformar y te hace crecer de una manera importante y visible. Bueno, también es como un granjero que bota semillas y mira, dice el Señor predicó por Samaria, por Nazaret, por las ciudades, botando la semilla. Pero ¿dónde cayó? Alguna cayó en tierra y dio fruto, ¿sí? Entonces, así es el reino. Entonces, esas semillas que Él realmente ha puesto en nosotros, Él espera que den buen fruto, ¿sí? Y lo que Él dice, por sus frutos los conoceréis. Así que eso nos anima hoy. Y Él nos dice, así es el reino. Es como un sembrador, o sea, que riega semillas en varios tipos de tierra, pero hay uno que da fruto y otros que se pierden, ¿sí? ¿Qué más dice Jesús? Dice que si no somos como niños, como un niño que depende de su padre, como un niño que confía en él, como un niño inocente y dependiente, rodeado de su padre, entonces si no somos como niños no vamos a ver el reino. Otra, como niños podemos entrar al reino y permanecer. Entonces hoy hacemos un selá de todo lo que Jesús predicó, hacemos un selá de qué es lo que debemos hoy hablar. Ese mensaje del reino será predicado a las naciones, dice Jesús en Mateo 24, a todas las naciones. O sea, es una necesidad de las naciones. El deseado de las naciones quiere gobernar las naciones a través de su iglesia, a través de sus hijos, a través de los ciudadanos, los embajadores del reino. Entonces, ¿cómo? El reino de Dios es un lugar donde se refleja su carácter. O sea, dice Jesús, y le hacen esa pregunta: ¿cuándo vendrá el reino? Entonces dice Jesús, no va a ser, mírelo aquí, mírelo allá, está allá, sino que ya está entre vosotros. ¿Dónde se manifiesta ese reino? Donde se refleja el carácter, los valores de Dios, lo que para Dios es valioso, donde hay justicia, porque el reino de Dios es justicia, donde hay amor, donde se manifiesta la sanidad, donde se manifiesta lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Donde se gobierna a través de la voluntad del Padre, donde se manifiesta la paz, ¿sí? La verdad,
El reino se ha acercado. Hoy está entre nosotros, dice Jesús. Él nos amó primero. En este reino pasan las cosas como Él quiere. ¿Sí? Así como en el cielo. Este reino venga a mi vida, a mi familia, a nuestra congregación, a la ciudad, a la nación. Venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí y ahora. Está disponible, es vigente, es una buena noticia. Hoy es una buena noticia. Así que hoy Jesús, siendo el rey, y nadie cuestiona, Él nació como un rey. Los de Oriente vinieron a preguntar, ¿dónde nació el rey? Él no se hizo rey, Él nació porque fue un rey que vino a la tierra a establecer un reino. ¿Cómo se manifestó? Con sus discípulos, lavándole los pies. Yo no vine a servir, vine a ser servido. Yo no vine a ser servido, vine a servir. Derramó su sangre, se coronó en la cruz con espinas y sus palabras solo, Padre, perdónalos. No saben lo que están haciendo. Para establecer justicia, porque se pagó el precio, y para establecer la misericordia, porque nosotros debemos estar ahí y no Él. Entonces, ese Rey de reyes y Señor de señores venció la muerte. Fue resucitado. El mensaje del Evangelio va con la resurrección, con la victoria de ese Rey que vino a establecer la verdad, un reino eterno, pero que resucitó y que vive por los siglos de los siglos. El reino está aquí, hoy y ahora, y es una buena noticia para todos. Padre, te damos gracias, porque tus palabras son vida y son espíritu. Y hoy declaramos esas buenas noticias. El reino está aquí, en medio de nosotros, donde tu voluntad es conocida y donde tu voluntad es obedecida. Tú estás en los cielos, Padre. Ven a nosotros tu reino. Santo es tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, aquí en este tiempo, aquí en la tierra, a través de tu iglesia, que se haga tu voluntad, a través de tus hijos, aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Bendiciones.